Why did I decide against taking the C2 exam in German? Have you ever taken a C2 exam? Why did you do it? Was it useful for you? I would love to know your experience. Please share it down below in the comment section. I know I've been creating less content lately, and it's because I've been very busy and I also had the flu. But if you want to have more Catalan videos, you can go ahead and become a patron or a member on YouTube, and you'll access now already 4 or 5 videos, I don't know at the time I will publish this video how many there are, and you will support me, and it only costs $5 a month. So thanks a lot to my patrons, Ko-Fi supporters, and if you're ready, let's get started. Cuando ya llevaba un tiempo en Alemania y ya tenía un nivel bastante avanzado, me planteé, bueno, podría sacarme el nivel C2 de alemán, eso me podría servir a nivel laboral, y también pensé que, bueno, me serviría para mejorar, ¿no? Porque llega un punto cuando estás aprendiendo un idioma en el que, bueno, ya te desenvuelves bastante bien, puedes comunicarte con la gente, no tienes ningún problema de comunicación, pero sí que es verdad que siempre se puede ir más lejos, ¿no? Y digamos que me planteé que me podría servir sacarme el C2 para mejorar, para centrarme en esos temas en los que no me había centrado tanto o que me estaban costando más. Y bueno, me planteé, ¿lo hago o no lo hago? ¿Y por qué al final decidí no hacerlo? Bueno, hubo varias razones. La razón número 1 es muy sencilla. Yo en aquel entonces no tenía mucho dinero. Os voy a poner en la pantalla lo que cuesta ahora sacarse el certificado C2, pero no es barato, ¿vale? Y muchas veces cuando te quieres sacar ese tipo de certificado te recomiendan pues también hacer un curso, y esos cursos especializados en sacarte un diploma no suelen ser baratos tampoco. Voy a poner aquí los precios. Y yo en aquel entonces pues tenía un trabajo de media jornada, estaba empezando a trabajar y digamos que habría sido un coste importante en mi vida, y dije, ostras, es muy caro. Pero bueno, pensé, bueno, a ver, a veces hay cosas que son caras, pero es una inversión, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que te sacas el título y puedes acceder a mejores trabajos y vas a ganar más dinero, ¿no? Por ejemplo, puedes acceder a un trabajo que te apasiona, aunque no sea por tema de dinero, sino que dices, ostras, es que este es el trabajo de mis sueños y solo puedo acceder si me saco ese título, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Entonces dije, bueno, el tema del dinero es digamos, un tema importante porque me va a costar mucho dinero y no tenía en ese momento los recursos tampoco, y dije, ¿cómo lo hago? Pido, pues no sé, ayuda a mi familia o ¿cómo lo hago, no? Y dije, bueno, tenemos este punto del coste que es importante, pero dije, vamos a ver para qué quiero yo eso, ¿no? En otro vídeo os comenté que me saqué el B2 de francés, y uno de los motivos por los que me lo saqué fue para recuperar mi francés y también porque pensé que me podría servir a nivel laboral, ¿vale? Y después de sacarme ese B2 de francés dije, ostras, me ha servido realmente, en el sentido de que pues mejoré mucho, me centré en eso, y es verdad que luego tuve que buscar un tándem porque mi francés era muy poco natural. Pero bueno, dije, ostras, eso me ha ayudado como a retomar el francés, ¿no? Y el alemán era muy distinto porque yo ya lo estaba usando todos los días. Yo a nivel práctico yo creo que ya tendría un nivel C1 o algo así, pero pensé, podría ser que me sirva a nivel pues de encontrar trabajo, y también pensé, ostras, ya tengo un nivel muy alto pero no tengo el nivel más alto, ¿no? O al menos tampoco puedo como demostrarlo. Pero en algún momento dado me di cuenta de que realmente lo quería por tenerlo, ¿no? Para demostrar que yo hablaba bien el alemán, etcétera, ¿no? Pero me planteé, bueno, aparte del coste, es mucha dedicación de tiempo, ¿no? O sea, no es solo pagas y ya te lo sacas, no, o sea, no te van a regalar el título, te lo tienes que sacar. Entonces tienes que prepararte, dedicarle muchas horas, etcétera. Y también me había dado cuenta, ¿no?, con el examen de francés, que yo cuando me saqué el B2 no sabía hablar prácticamente en francés, y dije, ostras, fui capaz de sacarme el B2 sin saber hablar muy bien, la verdad. Entonces también podría pasarme que me saque el C2 de alemán, y sí, obviamente si te sacas el C2 tienes un nivel alto, pero creo que es utópico a ciertas edades llegar a un nivel nativo, ¿no? Entonces pensé, bueno, es un poco un autoengaño, y para sentirme yo bien con mi ego, decir, miradme, ya tengo el C2, ¿no? Pero pensé, esto no me parece como suficiente como para dedicarle tanto tiempo y dinero, ¿no? Luego yo personalmente me planteé,
qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta hacer, y me di cuenta de que a mí me gustaba más aprender varios idiomas a niveles más bajos y no centrarme en uno solo a nivel C2. No estoy diciendo que sea imposible sacarte el nivel C2 de una lengua y tener pues otras lenguas que aprendes, no es imposible, cada persona es un mundo, pero yo me di cuenta de que no tenía ya esa intención de llegar a la perfección, ¿no? No tenía esa necesidad ya, era más, bueno, me gustaría tener el título, pero todo lo que había que hacer para obtenerlo, la verdad que me parecía desproporcionado, o sea, me parecía que, vale, quiero esto porque, bueno, porque queda bonito, pero me va a costar dinero, tiempo, y en el fondo, digamos, si aprendo, por ejemplo, a leer, pues, no sé, poemas de Goethe, y lo hago y luego lo hago en el examen, me lo estoy inventando, ejemplo, ¿no? Y luego han pasado unos meses, ya me he sacado el C2, eso se me va a olvidar porque no es una habilidad, no es algo que use en mi día a día, ¿no? Entonces, en el fondo, bueno, voy a tener como un certificado, un diploma bonito, pero en el fondo el alemán que yo uso a diario va a ser el mismo. Entonces, no le vi, la verdad, mucho sentido. Y bueno, ha ido pasando el tiempo, a veces pues lo he pensado, digo, ostras, me da un poco de pena porque en alemán, o sea, tengo un título oficial de B2 de la Escuela Oficial de Idiomas, que nadie me lo ha pedido nunca, por cierto, y claro, digo, ostras, qué pena, ¿no? Un poco, o sea, sí me queda un poco esa espinita clavada de me gustaría tener algún título, pero en el fondo, o sea, con el tiempo pues he ido aprendiendo más idiomas, he añadido pues, no sé, el italiano, el sueco, etcétera, y los hablo pues a mi manera, ¿no? O sea, yo nunca digo que tenga un nivel súper alto ni de sueco, ni de ruso, ni de italiano, pero digamos que a mí personalmente me llena más tener más idiomas y tenerlos tal vez pues a niveles más bajos y no centrarme en uno solo. Y de hecho lo noto que en mi caso, o sea, yo cuando por ejemplo ahora estoy hablando mucho en francés en mi trabajo, incluso me he dado cuenta de que he empeorado en inglés, que para mí es una lengua como muy básica porque es la primera que aprendí de forma consciente, ¿no? Y digo, ostras, y eso me duele un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, mira, es que es así, ¿no? O sea, en mi caso, yo cuando no uso una lengua o la uso menos, pues la pierdo un poco. Entonces, en mi caso, al menos sacarme títulos que como no los necesito para nada práctico, o sea, no me los piden para una beca, no me los piden para un trabajo, sería solo algo, pues, para llenar un poco mi ego y para decir, mira, aquí tengo la confirmación de que hablo muy bien este idioma, pero en el fondo es algo como que se pierde, ¿no? Si no lo usas, en mi caso al menos. No sé cómo lo ves tú, me encantará saber tu opinión abajo. No estoy criticando quien quiera sacarse el C2, hay pues situaciones en las que uno lo necesita y a veces, mira, pues si quieres tener el título, pues sácatelo, ¿sabes? O sea, cada uno que haga lo que quiera, pero yo lo reflexioné y lo vi un poco como un negocio y dije, no lo necesito para nada y no me va a servir para nada y mi nivel va a cambiar solo pues temporalmente y luego va a empeorar otra vez, así que no le veo el sentido. Pero bueno, no sé cómo lo ves tú, pero me encantaría saberlo. Déjame un comentario abajo y espero verte pronto. So that's it, guys. I hope you like this video and I hope to see you very soon. And yeah, I'll be really delighted if you leave me a comment down below. See you!